Hola a todos, bienvenidos una vez más. Un abrazo a la distancia y es un privilegio encontrarnos a través del Internet y tener un espacio en esta serie de reflexiones que he titulado Salmos para la vida. En esta semana en particular vamos a estar leyendo, pensando en el Salmo 39, un salmo que pocas ocasiones leemos, pero que tiene una gran enseñanza o muchas enseñanzas, especialmente en el mundo de la enfermedad, de la pandemia en que nos toca vivir. Salmo 39 dice así: Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Emudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forrastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Permítame compartir algunos detalles de este Salmo 39, un poco de su historia para comprender mejor las enseñanzas que Dios a través del salmista David nos quiere compartir en esta semana. Este Salmo 39, todo parece indicar que es una continuación del Salmo 38. Al menos así era básicamente la idea para los hebreos. Salmo 38 y Salmo 39 son dos salmos que van de la mano. Para comprender el Salmo 39 necesitamos releer el Salmo 38. Y solo para ubicarnos en el contexto, déjame decirte esto. El Salmo 38 lo que describe es a David, que está enfermo, está en su lecho de dolor, está bastante enfermo. De hecho, el Salmo 38 dice así, verso 3: Nada hay sano en mi carne, no hay paz a mis huesos. El verso 5: Hieden y supuran mis llagas. Verso 6: Estoy encorvado. Verso 8: Estoy debilitado. Verso 10: Mi corazón está acongojado. Y verso 11: Mis amigos se mantienen lejos de mi plaga, mis cercanos se han alejado. David está enfermo, muy enfermo. Emocionalmente está, por supuesto, sufriendo, y sus amigos más cercanos lo han abandonado. No se pueden acercar a él por quizá contagiarse con esa enfermedad. Bueno, el Salmo 39 es una continuación de ese Salmo 38, donde David va a describir su dolor, su sufrimiento en medio de las enfermedades que la quejaban. Quizá David pensó que pronto moriría, así que solo un salmo no fue suficiente y compone un salmo adicional, el 39. Ahora, un detalle muy importante en el Salmo 38 y 39 es esto. La Biblia dice que David fue un músico talentoso, lleno de virtud. David se destacó como músico y como poeta. De hecho, más de la mitad de los salmos se le atribuyen a él. Eso quiere decir que cada vez que David componía, no solamente escribía la música, también escribía el canto. Ambos iban de la mano, el canto escrito y el canto a través de la música. La historia bíblica nos dice en el primer libro de Samuel que David era virtuoso con el arpa. Y dice el texto bíblico que el rey Saúl lo invita a su casa para que tocara para él, especialmente cuando Saúl sentía como los malos pensamientos llegaban a su vida, sus temores. Y entonces David aparecía con su arpa y con el talento que Dios le había dado, le ayudaba a Saúl a tranquilizarse, al menos mientras David estaba tocando. David era un varón
con mucho talento musical. Pero ¿sabe una cosa? Tanto el Salmo 38 como el 39 lo que van a describir es a un David que está enfermo. David ya no puede tocar su arpa. David ya no se puede sentar y con la habilidad que tenía mover sus manos y deleitarse y deleitar a otros con la música. Ya no puede hacer eso. Por eso el encabezado del Salmo dice al músico principal, a Jedutum. Y se supone que Jedutum, o al menos los historiadores piensan que Jedutum era uno de los músicos del reino. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 41, y capítulo 25, versos 1 al 3, mencionan a Jedutum, un músico. David está en su cama, está sufriendo con su dolor, está siendo herido en sus emociones por la enfermedad y sobre todo ha sido de alguna manera abandonado por la cuarentena que está viviendo y sus amigos ya no están con él y encima de todo no puede tocar, no puede hacer lo que más le gusta. David está sufriendo. Pero saben, de eso se trata este salmo. Este es un salmo como testimonio de alguien que está en su lecho de enfermedad y quizá de muerte. Pero en su lecho de enfermedad y muerte, él está aprendiendo a sufrir con sabiduría. Sí, escuchó bien. David está sufriendo con sabiduría. Y eso es increíble en la enseñanza de este salmo. De hecho, este salmo nos hace plantear varias preguntas. Una de ellas es, y cuando estoy sufriendo, cuando me estoy doliendo por alguna razón, ¿dónde pongo mi esperanza? Cuando sufro, ¿en dónde pongo mi esperanza? ¿Es posible sufrir con sabiduría en medio de una desgracia? ¿Es posible estar en medio de la dificultad y ser feliz? Lo sabemos, vivimos en un mundo lleno de enfermedad. La pandemia que azota a todo el mundo nos lo describe. Pero más allá del COVID-19, somos un mundo caído por el pecado y desde entonces las enfermedades abundan en todas las personas. Si no me cree, vaya a los hospitales, lea el periódico, mire las noticias, pregúntale a sus conocidos o quizá usted mismo ha estado experimentando alguna enfermedad. Somos parte de un mundo que sufre por el dolor y la enfermedad a causa del pecado. Este salmo es para nosotros. Este es un salmo que nos va a enseñar cómo lidiar con la dificultad, cómo sufrir con sabiduría. Quizá pocas veces pensamos en ello, pero el Salmo 39 nos va a enseñar que en medio del sufrimiento se puede tener sabiduría y honrar a Dios. La primera gran lección que el salmista David nos va a dar a través de este Salmo 39 es esto. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras. Aún en medio del sufrimiento debemos tener sabiduría de cómo hablamos en relación a Dios. El salmista dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Nos podemos imaginar la escena, David está en su lecho de muerte, sufriendo, y hay gente que viene a visitarlo. Hay gente que viene por lo menos quizá con curiosidad para saber cómo está la salud de David, pero esas personas no son sus amigos, son sus enemigos. No son cristianos, son gente que detesta a Dios. Y lo único que están esperando es un momento de oportunidad para criticar a David y criticar la fe y al Dios de David. David comienza entonces el salmo diciendo, le pido a Dios no hablar de forma tonta o pecaminosa en medio de mi dolor, de mi enfermedad, especialmente cuando otros creyentes están cerca de mí. Porque si me quejo, David dice, yo sé que mis palabras pueden ser mal interpretadas, pueden ser mal utilizadas por esas personas. Para las personas que son mis enemigos, los que no creen en Dios, mis palabras, dice David, pueden parecer un insulto, una crítica, una queja contra Dios. Y David dice, no, no lo voy a hacer. Y por supuesto que David hizo bien en no hablar de sus dudas y temores y lamentos mientras los malvados estaban delante de él. La versión Dios habla hoy es un poquito más clara y dice, yo había prometido cuidar mi conducta y no pecar con mi lengua, y ponerle un freno a mis labios, mientras hubiese malvados delante de mí. Todos hemos leído la historia de Job, ¿verdad? Pierde sus hijos, a sus hijas, pierde todo, incluso su salud. La vida de Job fue
fue saturada de dolor físico, mental y emocional. ¿Cómo reaccionó Job? Y dice el texto bíblico que Job se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, se posa en tierra y adora. Y desnudo salí del vientre de mi madre, dijo, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No se quejó. Y Job capítulo 2, verso 9 dice que entonces le dijo su propia mujer, aún retienes tu integridad, aún retienes tus quejas, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job es un ejemplo de aprender a sufrir con sabiduría en el silencio. En el silencio. Eso no suena bien en nuestra época. De hecho, es contrario a lo que normalmente se nos dice. Por lo general se nos enseña que en un momento de sufrimiento, de dificultad, debemos sacarlo todo nuestro dolor, nuestras quejas y dar a conocer nuestros sentimientos. No importa que eso pueda llegar a ser ofensivo. Claro, la Biblia nos anima a compartir nuestros tiempos de dificultad con nuestros hermanos en la fe. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice que debemos llevar las cargas los unos con los otros. Pero esto debe ser tomado con mucho cuidado por todos los creyentes. Debemos tener cuidado que en medio de la dificultad no pecar en lo que decimos, no pecar y ofender a la gente que nos rodea, pero sobre todo no echarle la culpa a Dios, porque eso lo que va a provocar es que pueden ser palabras utilizadas de forma negativa por aquella gente que no es cristiana. Y eso puede provocar que mi testimonio personal y por supuesto la reputación de Dios sea manchada o destruida. No es fácil, pero el ejemplo de David y el ejemplo de Job nos muestran que sí es posible sufrir con sabiduría. La Biblia dice que nuestra lengua es como una llama de fuego, Santiago 3:6, y puede quemar cualquier cosa a su paso. Es verdad, el peligro de la lengua siempre está ahí, pero sobre todo cuando uno está en sufrimiento, uno puede decir cosas ofensivas a la gente e inclusive ofender a Dios, y después ya es demasiado tarde. El peligro siempre está ahí. ¿Cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento? ¿Sacar todas nuestras quejas, aunque eso destruya la vida de otros y sea una ofensa a Dios? Déjame decirte que la lealtad y la integridad son puestas a prueba, sobre todo en el dolor y la dificultad. Esta es mi oración para ti y para mí hoy, que Dios nos ayude a honrar su nombre y respetar a las personas aún en medio de la enfermedad y del dolor. Que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.